Sigo sosteniendo que todavía hay mucho por hacer en el tema censo. Fíjense que estuvo don Rubén Peña, que fue director del ICE, del Instituto Cruceño de Estadística, en el gobierno de Luis Fernando Camacho. Y el día de hoy hizo una exposición sobre lo que se llaman las omisiones censales, que es una manera de fijarse exactamente todos los errores que se pudieron haber cometido y cuánto. Hasta ahora se sabe que son 80% de efectividad del censo en Santa Cruz, es muy bajo. Ponerla la nota de Sebastián Piñera. En Chile se suspendió el censo del año 2012. Sebastián Piñera pide perdón por los serios errores en el censo, tras reconocer graves equivocaciones. El mandatario chileno dijo sentir indignación. No descarta la posibilidad de realizar un nuevo estudio de población el próximo año, y es lo que están haciendo ahora. Es un censo que está durando 3 meses. O sea, 80% es muy poco para Santa Cruz. Muy poco para Santa Cruz. Pone la nota de don Rubén Peña. Primero quiero transmitir acerca de cuánto dura el censo. El censo obviamente no termina el pasado sábado 23, sino que se va a extender posteriormente a dos fechas distintas de presentación de resultados. La primera fecha de presentación de resultados es de población solamente planificada para el 30 de agosto de este año, y los de vivienda, que por escrito el INE ha respondido que va a presentarse en marzo del próximo año. Sobre lo que no se ha referido de manera pública es de la medición de la calidad del censo. El censo se mide con un instrumento cuantitativo que se llama encuesta de omisión censal. Y esta encuesta de omisión censal ofrece un resultado para saber si las distintas observaciones de la ciudadanía de no cobertura, no me censaron y demás, compromete o no la calidad del censo. Entonces, una primera medida que se tiene que tomar es saber cuál es la metodología que se va a seguir para relevar este estudio. Las recomendaciones internacionales indican que debería realizarse aproximadamente 2 semanas después de la fecha del censo, es decir, 2 semanas después del 23 de marzo pasado. ¿Y cuál va a ser la fecha de presentación de estos resultados? Claramente, estos resultados de la encuesta de omisión censal no se pueden presentar posteriores a los resultados oficiales del censo. ¿Por qué? Porque un número va acompañado con el otro. El INE en agosto dirá, somos tantos millones en Bolivia, y la omisión censal es de tal porcentaje. La omisión censal es tan importante que tenemos antecedentes en el Censo Nacional de Chile del año 2012 y de Paraguay del año 2012, donde la encuesta de omisión censal en Chile llegó a un 10% y Chile tuvo que volver a hacer un censo. El censo del 2012 fue descartado, retomaron el proceso y realizaron otro el año 2017. Lo propio pasó en Paraguay, donde se tuvo una cobertura del censo inferior al 80%, lo cual hizo que el censo paraguayo no sea válido y se tenga que repetir el año 2022. Con esto quiero transmitir que no solamente se deben aceptar los resultados cuando vengan en agosto y listo, sino que desde hoy, lunes 25 de marzo, empieza un trabajo en el que las distintas autoridades están llamadas a pedir primero la metodología de la encuesta de omisión censal que debe llevar adelante el INE, luego el calendario de esta y la fecha de presentación de resultados, y más importante, cuál es el porcentaje de omisión censal que será tolerable. Como antecedente, en el censo del año 2001 se estima una omisión censal del 3.8% y el del año 2012 de un 3.2%. Sin embargo, hago notar que hay muy poca información en la página oficial del INE, tanto de la omisión censal planificada para el censo del año 2024 como de las anteriores. A mí me costó muchísimo trabajo encontrar los 2 datos que le acabo de pasar, y de hecho si se ingresa a la página oficial del INE, no se encuentra ningún tipo de mención sobre la encuesta de omisión censal, ni en el cronograma de postcensal, que solamente tiene una única tarea de publicación de resultados de población, ni tampoco sobre cuándo va a empezar el diseño o la ejecución de la encuesta. Lo vamos a invitar a Rubén Peña a hablar de ese tema aquí. Fíjense que encontraste esa página donde dice, ponela.
INE informa que más del 80% de las cajas ha retornado con documentación censal, pero hay otra que habla de Santa Cruz, llega al 80%. Bueno, se abre un panorama diferente con lo dicho por don Rubén Peña, porque claro, lo lógico es comenzar a pensar, y probablemente no nos equivoquemos, que ante la evidencia de perder parlamentarios en las zonas y lugares que ellos querían, el gobierno decidió hacer lo que ha hecho, un mal censo. Les dijimos que no iba a estar bien, les dijimos que estaban volteando en todos lados y que no tenían, que no pillamos censistas, los últimos han aparecido, es decir, tan mal hecho el censo que hicieron lo que les dio la gana. Y si el gobierno pretendía que haya un error del más del 10% para decir, hey, no salió, reconocemos nuestro error y vamos a hacer otro, y con eso mantienen las brigadas parlamentarias sin tocarlas en número, etcétera, etcétera. Fue el único elemento que se nos escapó. Y es muy probable, por lo que está diciendo, ¿ustedes creen que Arandia será poco agradable o será poco serio? Pero él debe saber este asunto de las encuestas de las omisiones censales. ¿Qué dijo don Zvonko Matkovic? Bueno, hoy día aquí en sesión de la Asamblea tuvimos la presencia, invitamos al abogado, al doctor Rubén Peña, ex director del ICE de la Gobernación, que nos dio un pantallazo del trabajo que se tiene que hacer post-censal. Aquí la clave es el trabajo que se tiene que hacer y la encuesta post-censal que tiene que medir la fiabilidad del censo que acaba de culminar. Nosotros como Asamblea hemos hecho varias consultas al INE oficiales. En todas ellas el INE nos respondió que sí se iba a hacer ese trabajo, pero nunca nos dio un cronograma. En otros países esta encuesta post-censal se hace alrededor de 2 semanas después de terminado el censo oficial. Y él nos hacía caer en cuenta que en otros países, por ejemplo Chile y Paraguay, en el año 2012, por ejemplo, esa encuesta post-censal arrojó un resultado que el censo no había sido bien hecho. E inclusive en esos 2 países se volvió a hacer un censo desde cero. Esa es la importancia que tiene este trabajo. Ahora, nos preocupa que el INE nunca nos respondió con un cronograma diciéndonos cuándo es que se va a hacer este trabajo y sobre todo nos preocupa no saber quién va a ser el responsable de llevar adelante este trabajo. Entiendo que el INE es el que lo va a hacer, pero yo pues esperaría de que sea un ente independiente que haga esta evaluación. Se me ocurre que debiera ser inclusive los financiadores de esto. Estamos hablando de un censo que costó casi 90 millones de dólares y que hemos visto las falencias que han tenido, donde los censistas no tenían el equipo correspondiente, no tenían identificaciones, no tenían chalecos. En muchas comunidades mandaban un solo medio lápiz y medio borrador para censar a más de 200 familias. Entonces, bueno, vuelvo a repetir, el trabajo post-censal y de ahí ya empezar a trabajar en lo que por ley dice. La redistribución de recursos a través de un nuevo pacto fiscal. Si el pueblo cruceño paró... Yo sostengo que comencemos a pensar en la posibilidad de que el gobierno haya hecho esto porque le dio la gana. Es muy raro que todo conjugue tan exactamente como para que haya más del 10%. El número de parlamentarios es importantísimo. El pacto fiscal se lo ve cuando termine el censo, el análisis del censo y nos entreguen los resultados finales en
en marzo, abril del próximo año, nos van a voltear con que probablemente se pueda dar en agosto o septiembre. Créanme que yo no estoy muy seguro. El gobierno es tramposo, el gobierno miente. Esto está clarito. Vamos a ver si sale, porque además hay una encuesta que hizo el Instituto Cruceño de Estadística. Y el Instituto Cruceño de Estadística más otros pudieran estar en este momento comenzando a pensar en esta encuesta de omisión censal. Hay demasiadas cosas que no se han hecho. Estos son sinvergüenza, acuérdense de lo que les digo, son sinvergüenza, lo venimos sosteniendo hace mucho tiempo como para que no lo podamos seguir sosteniendo. Nos vamos al corte y volvemos con Jaime Galarza. Dale.